Buenas noches. Estamos hoy día compartiendo junto a nuestros hermanos de la organización Salmo 128. Está Mark, Pamela y Mario, que son las personas que están trabajando o las personas que están al frente de esta organización. Y quiero dejarles a los fundadores de esta organización, Salmo 128, que nos puedan contar cómo fue el camino inicial y cómo están hoy día proyectados en este trabajo en el Señor. Les dejo la palabra Pamela Marta para que puedan contarnos. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias. Muy contentos de estar aquí en esta oportunidad con ustedes, compartiendo un poquito de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y bueno, gracias a hermano Luis y también compartirles un poco que soy del mismo país, chilena. Yo y Mario somos chilenos y así por esas cosas que el Señor tiene en mente, me permitió casarme con mi esposo, Mark, y vivir aquí en los Estados Unidos. Y así como nos presentó, el Señor nos ha puesto eh, en esta organización, que fue un sueño que yo sé que él ya tenía planeado desde mucho tiempo. Marc, cuéntanos cómo inicia todo esto. Me imagino que Ya, sí, bueno, yo en el tiempo que conocí a Pamela o en el tiempo que nos pusimos de pololo, digamos, yo estaba en una iglesia aquí cerca y ahí había una señora que, que había ido a Nicaragua de misiones porque había pasado un huracán horrible realmente en el año 98 parece, o 99. ¿99? 98, no, 98. 98. fines de 98. Y bueno, había destruido gran porción del país, y especialmente en una zona donde ella estaba trabajando. Entonces nosotros, después de casarnos, fuimos en uno de los primeros viajes misioneros que ella hizo. Bueno, fue el segundo realmente. Ellos habían ido en fin de 98, entonces nosotros fuimos en 99. Y ahí encontramos literalmente gente viviendo bajo los árboles, porque ya no tenían casa, no tenían nada. Y gente que no habían comido en días. Y entonces, realmente fue Dios que dio a Pamela la inspiración porque habíamos conocido gente con vacas. Entonces, el Señor le dio la idea de comprar leche de esas personas para los niños que no tenían nada. Entonces, así comenzó realmente. Eh, Fue 2000 cuando comenzó eso, el programa, que todavía sigue, el mismo programa. Diferentes personas, obviamente, los niños de ese tiempo ya tienen niños. eh, y la gente que hace la leche son distintos, pero igual yo encuentro que fue una muy buena idea porque sirve como bendición no solamente para los niños, sino para la gente con las vacas también. Entonces ayuda a todo. Y ha crecido mucho en diferentes áreas y a lo mejor tú Mario, quiere hablar un poco de las cosas que estamos haciendo, aparte de solamente la leche. Claro, así como empezó a distribuirse la leche, ¿verdad? De estos ah, personas agrícolas y farmers, decimos acá, que tenían estos vacas que podían proveer leche para estos niños, se comenzó a expandir un poco más allá y habían niños no solamente que encontramos viviendo debajo de los árboles que no tenían
un desayuno o alimento, sino que alrededor había mucho más pobreza y muchos más niños que estaban también pasando hambre. Entonces, poco a poco se fueron añadiendo a este grupo varios otros niños que también tenían problemas de desnutrición y necesitaban un alimento. Y fue así como empezamos a crecer, con la ayuda de Dios, por supuesto, y de la gente. Y habíamos comenzado solo como familia. Hay una historia que fue la que nos motivó, y es que cuando llegamos a entregar en ese lugar alimento, había una pequeña que estaba pidiéndole a Dios de tener un vaso de leche. Y eso Dios le contestó. Entonces su mamá estaba llorando y contándonos esta historia. Y es ahí cuando nos motiva a nosotros que volviendo a este lugar no podíamos tomar nuestro propio desayuno sin pensar en ellos. Allí donde Dios puso en nuestro corazón tenemos que hacer algo, y gracias a Dios comenzamos con ese programa de la leche. Pero poco a poco los programas empezaron a crecer uno tras otro, y con la ayuda de Mario, que es mi hermano, y en lo carnal, físicamente, en mi hermano de sangre, pero también mi hermano en la fe. Empezamos a desarrollar algunos proyectos y programas que pudieran enfocarse en ayuda de estas familias. Entonces empezamos con programas extraescolares, los niños que van a una escuela donde es multigrados, necesitaban aprender a leer, estaban yendo, pero pasaban muchos grados sin saber leer. También una escuela para padres, donde podemos enseñarle a los papás cómo criar de una manera bíblica, ¿verdad? De la manera que Dios quiere a sus hijos. Y también en el corazón de mi esposo siempre estuvo el ayudar con agua potable, que en esos sectores es muy escasa, y la gente vive yendo a los ríos o a los pozos a buscar agua, y cuando ellos consumen esta agua, el agua no está limpia. Entonces muchas enfermedades, mucha muerte de niños por causa del agua sucia. Y bueno, ¿verdad? Uno va creciendo, empezamos como familia, pero en el año 2011 es cuando nos constituimos como ONG, como una organización no gubernamental. Y la razón es porque eh, venían a nosotros más casos, más gente, más familias necesitadas, y ya no podíamos dar abasto nosotros solo como familia, sino que necesitábamos también conectarnos con otras personas y otros ayudadores que pudieran estar presentes también ahí. Y ahí empezamos con estos programas, y no sé, mi hermano podrá contarle, él ha vivido en ese lugar por un tiempo, y él trabajó, bueno, y trabaja con la gente en una forma más directa. Sí, quiero hacerle una consulta. Inicialmente, cuando nace este sueño familiar, porque por lo que ustedes dan a entender, ¿cuánta era la cantidad de niños, de personas que ustedes inicialmente pudieron ayudar en ese tiempo? Porque hoy día esto se ha masificado, esto ha crecido, pero en ese tiempo, más o menos, como cuando ustedes se enteraron de todo lo que estaba sucediendo, más o menos, ¿cómo fue el inicio, Mario? No sé si tú tienes la relación de ese tiempo. ¿Como la cantidad de niños? ¿La cantidad de niños? ¿Mm? Porque Bueno, esto fue después del huracán, entonces me imagino que tiene que haber sido algo sombrío para ellos, y cuando llegaron ustedes con la primera ayuda, me imagino que tiene que haberse acercado gente. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que Aprox. empezamos en una primera villa, Ya, en este lugar donde fuimos a visitar, por razones que la señora donde nos alojamos en ese tiempo, ella nos llevó a este lugar donde vivía esta gente, y sin
yo recuerdo alrededor de 27 niños en un comienzo habían allí. Un grupo de familias que habían perdido todo y incluso muchos miembros de sus familias también habían muerto por causa de eso. Entonces ellos se agruparon y empezaron a vivir ahí, en ese lugar. Leí en la página de ustedes que como 4.000 personas en ese entonces, producto del huracán, fallecieron. O sea, no es un tema Claro, menor. Y claro. tiene que haber sido un desastre grande. Sí, sí, lo que pasa es que cerca de ahí hay bueno, ahí hay muchos volcanes, como en Chile. Y la lluvia fue tanto que se llenó ¿cómo se llama? El cráter de uno. Entonces, y la presión del agua, después de un tiempo, eh, hizo que el volcán como colapsó y realmente un montón de barro y todo eso llevó como miles de personas al océano porque estaban viviendo en el volcán, alrededor del volcán. Horrible, horrible. Ya. Entonces todos realmente ahí conocieron a alguien que murió, ¿me entiendes? No había nadie que no fue tocado. Claro. Ellos fueron reubicados. Hay gente que fue reubicada del lugar donde vivían, tuvieron que ser reubicados y fueron reubicados en esta villa de la que habla Pamela. Mario, Sí. tu experiencia en el tiempo que estuviste en Nicaragua trabajando, que estuviste codo a codo, aportando tu experiencia con las personas que estaban ahí alrededor tuyo, en la parte más operativa, no tanto administrativa, sino más operativa de Salmo 128. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, fue muy especial, fue un desafío bastante grande, que lo atesoraremos siempre. Claro, yo y mi familia, claro, para nosotros una experiencia de vida muy, muy importante que nos marcó la vida, nos hizo que yo creo que quedáramos conectados con Nicaragua y específicamente con la Villa La Leona, la ciudad de León también donde vivimos. Yo creo que quedamos conectados con ellos para siempre. Y bueno, desafío grande, fue un desafío grande, estuvimos cerca de 3 años y medio allá. Eh, Teníamos a nuestras niñas chiquitas todavía, la menor nuestra tenía 1 año y medio, más o menos, ¿verdad? Por ahí. Iba a cumplir 2 años, sí, cerca de los 2 años. Claro, entonces era un desafío grande por quizás el tema de reubicarse, de conocer la cultura, de también de cómo poder acostumbrarse a la cuestión climática, que era un tema muy, muy, muy caluroso, demasiado caluroso. Entonces ya era un tema el acostumbrarnos a eso. Pero claro, Dios con nosotros en cada paso nos llevó a estar bien, a acostumbrarnos y bueno, ser de bendición. Y que claro, que es algo que lo quiero dejar en claro, es recíproco, una bendición recíproca. Para nosotros, la gente misma nos enseñó un montón. La gente de Nicaragua es gente de mucha fe, entonces vimos a Cristo en un montón de situaciones en ellos, que nos hacían crecer, nos hacían ir un poco más allá incluso de lo que nosotros estábamos entregando. Entonces siempre era como un aliciente el poder estar con ellos, en contacto con ellos. Y claro, bueno, operativamente sí, pudimos trabajar con los niños, pudimos estar cerca de ellos, pudimos fortalecer el programa de nutrición, el programa de la leche. Pudimos a la vez también generar otros tipos de programas, otros tipos de trabajos con ellos. Mi esposa Javiera tuvo la posibilidad de trabajar con ellos en temas educativos, en temas, digamos, de reforzamiento escolar, como se conoce en Chile, por el hecho de que
había mucha carencia en ese aspecto. Existen, bueno, escuelas gubernamentales que están en las villas, digamos, en estas comunidades que son rurales, que es donde está, digamos, La Leona, la comunidad con la que trabajamos, y esta escuela gubernamental no daba abasto para la cantidad de niños. Entonces eran 3 salas para, no sé, 200 niños, una cosa así, y las salas las dividían en dos, entonces había algo que le llamaban multigrado, entonces en una misma aula había niños de primero básico a cuarto básico, quizás hasta por ahí hasta algunos de quinto. Entonces, y todo como bien colapsado, perdón, los profesores también eran muy pocos, el recurso humano era muy poco, entonces, claro, había muchos niños que estando ya en segundo o tercer grado no sabían leer. Entonces, claro, nació eso de poder trabajar con ellos en este tema educativo y también trabajar con los padres de ellos. Gracias a Dios, la supervisora de Salmo 128 en Nicaragua, ella es psicóloga y ella viene de una comunidad muy parecida a la comunidad donde nosotros trabajamos. Entonces ella tiene digamos, una historia de vida bien, digamos, de superación, de lucha, bien linda. Y ella siendo psicóloga también tuvo la idea de trabajar con los padres, de poder realizar talleres educativos y a la vez, digamos, también ella aplicando digamos, sus conocimientos psicológicos como para poder orientar a los padres y a la vez entregarles el evangelio, o sea, tratar de hacerlo integral. Claro, entonces eso es, digamos, el programa nutricional se pudo ir fortaleciendo, fortaleciendo a partir de estos otros programas que se empezaron a desarrollar tanto con los niños como con los padres de los niños. También se trabaja en temas de discipulado con los niños hoy. Domingo a domingo los niños tienen desayuno juntos y a la misma vez se aprovecha de compartirles la palabra, de hablarles de Jesús, del amor de Dios, y eso. Y hoy en día también, gracias a Dios, eh, será 2 años, a ver, un año atrás, año y medio diría yo, que comenzamos a trabajar con los jóvenes, que era una inquietud grande, por el hecho de que, como decía Márquez, los niños que en algún momento fueron chiquitos ya están grandes, ¿me entiendes? Entonces había una carencia grande de trabajar con ellos, de acompañarlos en esa etapa tan importante, y gracias a Dios pudimos meternos en ese rollo, pudimos generar un programa, bueno, a la vez generamos una alianza con una organización que se llama SUNICA, que trabaja con jóvenes y con discipulados para que pudieran llevar a cabo este trabajo de discipulado y de mentorismo. Es algo muy lindo que claro, que está recién comenzando, están capacitando a jovencitos que tienen como entre 14 y 18 años, que fueron de nuestro programa de leche, y los están capacitando en temas de Jesús, en temas de cómo entender la vida a partir de la persona de Jesús. Y de ahí poder eso aplicarlo en su vida. Entonces esos líderes se supone que van a hacer, digamos, liderar, valga la redundancia, el programa de discipulado con estos jóvenes más chiquitos que van, digamos, año a año entrando al programa de discipulado. Tengo una consulta respecto de los trabajos que tú desarrollaste en ese tiempo, pero en una esfera macro. Cuando uno ve desde afuera un ministerio o un trabajo que se desarrolla a través de alguna organización en cuanto a misiones, desde afuera uno ve videos donde se presenta y se resume todo un trabajo que uno va desarrollando. Pero en la práctica
eso que se puede ver resumido en 5 minutos, es un proceso donde hay sufrimiento, donde hay lágrimas de sangre muchas veces, y también hay barreras que colocan la gente del lugar donde uno está entregando un mensaje o una ayuda. Eh, ¿cómo, cómo pudiste evidenciar en ese tiempo o en esos 3 años que estuviste ahí, no sé, a lo mejor políticamente, gobernadores, gente que era de autoridad allá, Ujú. ¿qué les puso alguna traba cuando empezaron? Porque, Eh, ¿por ujú. qué te lo pregunto? Porque conozco otros ministerios que trabajan en otros lugares y, y les ponen trabas y es difícil poder presentar el Evangelio y eso es causal de muerte muchas veces. Entonces, por eso te hago la consulta. eh, ¿Alguna barrera ideológica, no sé, Ujú. cristiana de otro término? No sé, cuéntame un poco respecto a eso, que es Sí, importante que también los que van a ver este video y van a aprender de misiones, no siempre es la cara bonita, siempre hay una parte que eh, cuesta. claro, sí, sí. Sí, eso es importante lo que dices tú, y es necesario poder tener a ver, un diagnóstico de cómo es la situación y en todo ámbito, en todo ámbito. Entonces, claro, a ese respecto yo te podría decir que hubieron bastantes barreras. Primero, cultural, una barrera cultural. A ver, existe el gobierno de Nicaragua, es un gobierno, se podría decir, socialista. Ellos se definen como cristianos socialistas solidarios. Así, es un gobierno socialista que hoy en día se transformó en una dictadura. Este gobierno siempre ha sido asistencialista, asistencialista. Entonces, así, de esa manera es como ellos generan socialismo, asistiendo a las personas con, ponele, 3 planchas de, ¿cómo se dice? Ya ni me acuerdo, en Chile, la calamina, calamina, Ya. 3 planchas de calamina, 2 cerditos y ponele un saco de poroto. Entonces la gente está acostumbrada culturalmente a recibir, a abrir la mano y me dan, ¿me entiendes? Me dan. Por otro lado, algo también muy parecido, pero viniendo desde otro lado del mundo, por decir así, y desde incluso otra cultura, el tema de la intervención misionera desde los Estados Unidos también tenía esa particularidad, que por años, mucho, porque bueno, como sabemos, Nicaragua es el segundo país más pobre por décadas, después de Haití, en toda la región, digamos, Latinoamérica y el Caribe. Entonces, por décadas es que han existido misioneros que han tratado de llevar el Evangelio y a la vez han tratado de desarrollar programas sociales, digamos, ayuda humanitaria y ese tipo de cosas. Entonces, en esta intervención que se hace, también existió eso por décadas, de que era dar asistencialismo, ¿me entiendes? Y la gente también, cuando veía a alguien que venía de, oh, misionero, o una organización que nos quiera ayudar, también la misma lógica, o quizá una lógica muy parecida, que tenía que ver con acostumbrar a la gente a que tenía que abrir la mano y recibir algo, material, ¿me entendés? Mm. Entonces, carente de relación, carente de propósito, carente de evidenciar de que en ellos hay riqueza, de que en ellos hay un montón de potencial, ¿me entiendes? De que ellos son los que tienen que empoderarse. Entonces, de cierta manera, nosotros eh, tratamos de poder trabajar a partir de una lógica un poquito distinta. Cuesta un montón, ¿me entiendes? Porque hay que cambiar mentalidades, digamos, culturales, hábitos culturales que vienen desarrollándose por años
Y también nos cuesta a nosotros porque también implica tiempo, implica meterse en el medio, compartir con la gente, eh, crear relaciones, ¿me entiendes? Estar, digamos, de manera más presente, de manera más profunda, de manera más, cómo se dice? Estoy buscando la palabra, de manera más, eh, no es presencial, pero es de manera más de tú a tú, por decirlo así. ¿Más ¿Entiendes? profunda? Y eso, claro, y eso genera confianza, tú conoces a la persona y ellos ya entienden que tú soy un otro igual que ellos y que tú lo querés ayudar, pero que tú te estás dando cuenta que tú tienes el potencial en ti, ¿me entiendes? Y que eso es la riqueza que nosotros queremos, digamos, de alguna manera desarrollar a partir del amor de Cristo. A Ahora, partir del amor de Cristo. lo que entiendo es que el Salmo 128 llega a cambiar un poco la figura de lo que tú me estás diciendo, de solamente querer recibir algo a cambio de, sino que viene a colocar un mensaje de salvación sobre las personas, que ellos puedan sentirse amados, queridos, pero también puedan desarrollar una transformación en el Señor para poder tener un paso más adelante en cuanto a desarrollo personal, pero también espiritual. Y eso es una de las cosas que entiendo de que el Salmo 128 comienza a desarrollar desde el inicio, pero eso es la parte operativa, pero por ser, si, no sé cómo lo puede haber vivido Marc con Pamela como fundadores, alguna barrera cultural, ideológica que ustedes hayan visto, financiera, porque también eso es un tema cuando uno quiere poder ayudar a un lugar en otra ciudad, en otro, no sé, en otro sector, en otra nación. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo palparon lo que de alguna forma Mario en la parte operativa pudo vivir? Pero ¿cómo lo vivieron ustedes desde allá, desde Estados Unidos hacia Nicaragua? Bueno, una cosa yo creo que ha sido un poco difícil hacer que la gente realmente entienda la situación ahí y que la gente, yo me acuerdo una de las primeras veces que fuimos, volvimos y estábamos en el aeropuerto de Miami y un caballero más o menos viejito, un poco rico quizás, nos acercó y nos dijo, bueno, ¿dónde andaban ustedes? Y dijimos, en Nicaragua. Y él dice, su pregunta era, ¿y ahí tienen muchos hoteles de 5 estrellas? Y, eh, y dijimos, bueno, honestamente no tenemos la menor idea porque en eso no andábamos, pero eso fue como el comienzo porque uno vuelva bien animado y uno quiere contar a todos lo que uno vivió ahí y qué amables son las personas y cuántas necesidades tienen y todo eso. Y la gente que uno cuenta simplemente no entienden. Y es como un poco frustrante. Y eso yo creo que de alguna forma eso sigue en el hecho que nos cuesta convencer gente a donar, porque realmente yo creo que es una cosa nos ha costado realmente alcanzar gente que no son nuestros amigos, porque hay como una tipo la gente no confía por uno. Eh, hay como el pensamiento en la gente que hay muchas organizaciones que están gastando dinero en cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces, tienen la tendencia de no confiar. Um, entonces, eso ha sido una barrera, diría, como hacer la gente entender lo que estamos haciendo y cómo es la situación ahí. Claro. ¿Sí? Y que es real. Claro, como uno dice, uno tiene que experimentar las cosas para realmente ver la realidad. Y si bien durante estos años, como Mar decía,
uno de nuestros desafíos es poder mostrar a la gente la realidad. Tenemos también oportunidades de viajar para que así la gente pueda sumergirse en el lugar, no solo la cultura, en el país, pero ver exactamente que lo que decimos es así, es tan real. Algo que me llama la atención son los trabajos que ustedes han ido desarrollando, los programas, y uno de esos programas, en la cual mi esposa tiene un obsequio de ese tiempo, es cuando pudieron donar máquinas de coser. Mm. Y ahí me imagino que las personas que estaban allá en Nicaragua vieron llegar esas máquinas y empezaron a tener una posibilidad de poder hacer algo con que poder subsistir también. Eh, Ayudas como esa, está lo que hablaban ustedes recién acerca del agua limpia, el discipulado, ¿cierto? La leche, ver los rostros de los niños que están en las fotos que pude ver, es impagable todo lo que han podido lograr ustedes como organización. ¿Cuáles, ya para finalizar, cuáles son los nuevos programas que ustedes tienen para el 2023 ya? Porque estamos terminando el 22, en octubre, el 29 de octubre hicieron eh, el del agua, ¿cierto? Pero ahora, al final del 2022, ¿tienen algún otro programa o están ya trabajando para el 2023 en base a lo que tienen, más otros nuevos proyectos o mientras tanto están ahí con los que están llevando a cabo? Que nos puedan Para contar. mí, para mí la cosa más importante realmente que estamos haciendo, yo creo, es el proyecto del discipulado de los jóvenes. Ya, Porque ahí veo que en esa etapa de la vida es cuando la persona puede hacer buenas decisiones que, que son para toda la vida, o puede ser malas decisiones que también son para toda la vida. Entonces, personalmente, lo que yo quiero ver en el próximo año es que ese programa crezca para alcanzar más jóvenes, porque veo que ahí es sumamente importante. como iglesia en la cual ustedes pertenecen, hacen trabajos para distintas naciones también. Está México, está Honduras, ¿cierto? Donde están haciendo algunos trabajos también. Ustedes como ministerio, como organización, como Salmo 128, ¿tienen su mirada puesta también para trabajar en esos lugares o están focalizados 100% en Nicaragua? En este momento realmente en Nicaragua, sí, nos gustaría trabajar en otros lugares, pero no es nada realmente fijo en este momento, no. Eso es la idea, sí. Claro, Pero Salmos comenzó en Nicaragua, pero la visión que Dios nos dio es poder como eh, multiplicar eso en otros lugares, porque es como misioneros, ¿verdad? Y como se nos habla en las misiones, hay mucha necesidad espiritual, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, del conocimiento de Jesús, porque Él es el único que puede transmitir, transformar nuestras vidas con su amor y cambiar la vida completa de un ser humano. Entonces, nuestro deseo sí sería poder extendernos, pero ¿verdad? Hay que empezar pasos lentos y, ¿verdad? Seguros. Cuando Dios nos ha puesto esto en nuestras manos allí en Nicaragua, mi deseo para el año 2023, es poder verlos a ellos, como decía Mario, potenciados, creyendo en quiénes son y la capacidad que tienen para poder ellos manejarse por sí solos. Y nosotros poder ser unos agentes solamente de los instrumentos que ellos necesitan. Tenemos una supervisora en ese lugar que es una mujer de Dios, increíble el trabajo. Tenemos un equipo de trabajo allí que trabaja con los niños
que Dios ha estado levantando. Y tenemos todavía un grupo de 80 niños a quienes estamos también desarrollando un programa de patrocinio. Entonces, hay patrocinadores que patrocinan a nuestros niños del programa de la leche y también comenzamos haciendo un patrocinio para los jóvenes y todavía tenemos una lista para poder, ¿verdad?, beneficiar a estos niños y jóvenes. Entonces me gustaría ver eso completo o completarse en el año 2023 y así ver qué es lo que Dios tiene más por delante. Bien, ya se nos acaba el tiempo y tú bien decías, patrocinadores. ¿Cómo podemos, las personas que van a ver este video, se puedan empapar de esta visión? Está la página de ustedes, me gustaría que la pudiesen ustedes presentar, y también cómo poder ser padrinos de las personas que ustedes están apoyando, los niños, los jóvenes, en Claro. breves palabras. Sí, sí, sí. Claro, sería ir a la página que es ps128.org y ahí se puede ponerse de, ¿cómo se llama? De patrocinar, así puede patrocinar niños y jóvenes, o hacer donaciones o simplemente contactarnos para más información. También, si quiere, podemos mandarte un video que muestre un poco más acerca de la organización. Lo importante Sería es que yo presione para ser patrocinador, y eso me va a enviar a un link donde yo tengo que hacer un aporte. Eso es amigable como para poder no tener problema con la tarjeta o con algo al respecto. Claro, sí, Directo. es por tarjeta y la página está en castellano y en inglés. Entonces, Ya. sí. Ya pues, le agradezco mucho este tiempo de poder compartirnos Salmo 128, Mario, con tu música también, que he visto en algunos lados donde en ese tiempo en Nicaragua también algo se hizo, y lo que estás haciendo en Estados Unidos. Marc, Pamela, un abrazo a la distancia a los tres, muy agradecido por este tiempo. Gracias por presentarnos Salmo 128 y bueno, esperar que este 2023 sea de mucha amplitud, de que la tienda se pueda ensanchar más para ustedes. Nicaragua, a land of great lakes and volcanoes, a land of loving, humble people full of faith. Nicaragua is a land of fertile soil, historically an exporter of sugar, bananas, and coffee. Even though the soil is fertile, for decades Nicaragua has been one of 3 of the poorest economies in the region. In Nicaragua, the hunger hurts and poverty has its impact. In 1998, the country was hit by Hurricane Mitch, one of the most devastating hurricanes of the 21st century. More than 2 million people in Nicaragua were affected. The hurricane brought more than 50 inches of rain, causing mudslides as volcanoes collapsed. The mudslides carried thousands of people to the sea. More than 4,000 died and over 1 million lost their homes. In 1999, we found ourselves in the communities of El Tololo and La Leona. Both communities were full of refugees that had lost everything. Some of the children that we found had not eaten in over 4 days. That was when God planted the seeds of our project, La Leche, which in English means milk. Today, La Leche provides more than 80 breakfasts every day to these communities. Our project also blesses the dairy farmers who daily send milk to the 2 distribution spots. For years, the children have been coming every morning to get their milk and bread.
In addition, our organization has been able to provide discipleship classes as well as after-school classes for children who need extra help, along with biblical parenting classes for their parents. The children of La Leona and El Tololo love the milk program so much. For many of them, it has been an important part of their nutrition for a great part of their lives. The problem is that our program takes care of children from ages 2 to 14, and there is an age group of youth that are now too old for the program and others that will be aging out soon. We are now seeing teenagers that are facing their own needs that come with that age, spiritual needs, social and educational needs that need to be solved. During many years, Angel received his milk and was part of the discipleship classes, but this year he turned 14 and is ready to face challenges that come with his age. Don't let Angel walk alone throughout his teen years. Psalm 128 Missions will soon begin to work with the needs that Angel has by teaming up with the organization Sunica, which will provide a discipleship mentorship program for youth. Don't let Angel walk alone. For only $25 a month, you can sponsor Angel's spiritual and social needs. You can be the answer. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente